No Hola, empecemos. ¿Cómo está, Miriam? Bueno, ayer creo, bueno, ayer estábamos tratando de resolver este ejemplo después de haber visto la teoría de los mecanismos por los cuales los contaminantes logran entrar en el suelo y distribuirse en la matriz del suelo, ¿no? Entonces habíamos dicho que esa distribución se da por tres mecanismos: advección, difusión y por la dispersión mecánica e hidrodinámica, ¿no? Entonces, la idea básica es que el contaminante, cuando penetra en el suelo, va a buscar preferentemente el agua, y como el agua se abre paso a través de los poros del suelo, pues va a migrar junto con el agua. Y dependiendo de esta migración, va a irse difuminando, ¿sí? Desde el agua que está con gran concentración hacia el agua que va encontrando en el camino y que no tiene contaminante. Entonces se va ampliando, se va ensanchando este contaminante a lo largo del suelo. La velocidad con que este contaminante va a ir desde un punto donde se ha inyectado hasta otro punto más alejado, pues dependerá del tipo del suelo, ya que fruto de la porosidad, pues el camino que tiene que atravesar el agua, donde está disuelto el contaminante, pues se puede ver más entorpecido o favorecido dependiendo de la geometría de los poros. Eso era lo que ayer básicamente concluimos con toda la teoría. Vimos que podíamos calcular el área que va a ser contaminada con un contaminante específico mediante un procedimiento que justo es el que está aquí demostrado. Para dos tipos de casos. El caso uno es cuando la contaminación sea puntual, es decir, momentánea, un solo derrame. Y para un caso 2, en el cual no sea una contaminación puntual, sino una contaminación continua a lo largo del tiempo, ¿sí? Es decir, que se vaya inyectando el contaminante, pues con cierta caudal. Y lo que estábamos resolviendo, lo que resolvimos o empezamos a resolver ayer, pues fue este primer caso que estaba aquí indicado, que nos dice que se ha derramado un metro cúbico de aceite de motores, es decir, el contaminante, en una mecánica sobre un suelo de poca pendiente compuesto de arena gruesa con grava. Fíjese que en el texto ya nos está dando la información del tipo de suelo y del tipo de superficie, que son dos aspectos importantes, ¿no? Porque necesitamos saber el contaminante, porque vamos a tener que buscar las propiedades, la viscosidad específicamente. Necesitamos saber el tipo de suelo, porque ese nos va a dar los parámetros de K, ¿sí? Que es la tasa de infiltración, y los parámetros de rugosidad. ¿Sí? Entonces, este y este lo vimos se sacaba de las tablas, pero eso dependía del tipo de suelo, ¿no? En este caso era arena gruesa con grava, entonces le pertenecía un K de este tipo. Y la superficie era desnuda, entonces le pertenecía pues un N de este tipo. El, y con eso pues ya empezamos a hacer el cálculo. El primer paso era calcular la velocidad del contaminante, porque tenemos cuatro ecuaciones, ¿no? La que calcula el área del derrame de contaminación, la que calcula la distancia a la que va a llegar el contaminante y la que calcula la velocidad a la que se mueve el contaminante y la que calcula el tiempo en el cual se va a desarrollar esta mancha. Entonces, para poder resolver esto, hay que empezar calculando la velocidad del contaminante, porque este dato lo vamos a necesitar luego para calcular la distancia a la que va a llegar el contaminante. Y una vez que tengamos la distancia, vamos a poder calcular
el área del contaminante. Y una vez que tengamos los dos, podemos calcular el tiempo del que se va a producir esa contaminación. Entonces, empezamos calculando la velocidad del contaminante con la ecuación respectiva. Los parámetros de dato que eran la rugosidad, que ya explicamos qué es, el parámetro de infiltración, las viscosidades que sacamos de las tablas, tanto del agua, que es la referencia, como del aceite de motor, que es el contaminante. Y explicamos que el agua era porque, como le insisto nuevamente, el contaminante va a usar el agua que está en la matriz del suelo para moverse. Calculamos el promedio de inclinación máxima, ¿bien? Usando el perfil frontal geométrico, ¿eh? Que es esta altura dividido para esta longitud, para calcular la pendiente promedio. Y nos dio este valor. Y ahí sí reemplazamos todo en la ecuación. ¿Bien? Y nos dio 5.42 por 10 a la menos 3 metros por segundo, que parecía poco porque está en metros por segundo, pero si lo transformamos en una unidad un poco más conveniente, eso nos daba alrededor de 5.4 milímetros por segundo que se movería ese contaminante, ¿sí? A través de este suelo, y de este suelo que es de grava y de esta superficie que está desnuda, ¿no? Entonces, con eso podemos pasar al paso 2, que ya es calcular la distancia a la que va a llegar el contaminante. Y entonces, pues, simplemente hay que reemplazar los datos que tenemos en esta ecuación, viendo si es que necesitamos algún otro dato. Aquí el H ya lo tenemos, es dato. El E y el K, sí, tocaría ver si nos da. Veamos, el K nos da, el E no nos da. Pero ¿qué era el E? Que ya explicamos. El E es la tasa de evaporación. Esa es una propiedad química de cada sustancia. Entonces eso debe estar en tablas. Hay que ir a buscar. Las viscosidades ya las tenemos. La velocidad del contaminante ya la calculamos. Y el H pues es el mismo H. ¿Sí? ¿Dónde estaba? 0.02 metros, que es la profundidad promedio del flujo del contaminante sobre la superficie. Es decir, qué tan rápido va a tratar de meterse el contaminante desde la superficie del suelo. ¿Sí? Pero eso ya se sabe que más o menos varía entre 0,01 a 0,05 metros, dependiendo de la viscosidad, ¿no? Y eso es el dato que ya nos da. Entonces aquí lo único que nos falta, y el G. ¿Qué es el G? Es el volumen que se ha derramado, que en este caso es un metro cúbico. Nos vamos poniendo, ¿no? H, 0.02 metros, G, 1 metro cúbico. Pongamos todo lo que tenemos aún para no tener que volver. K, 25 por 10 a la menos 5. 25 por 10 a la menos 5 metros segundo. ¿Qué más tenemos? Las viscosidades. Viscosidad del agua y la viscosidad del aceite, que esos son 1 por 10 a la menos 6 y 10 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6 y 10 por 10 a la menos 6. Metro cuadrado segundo, metro cuadrado segundo. Mm, ¿Qué más tenemos? Las viscosidades del G, el B, este B. Entonces el B nos dice que es del ancho promedio, que ya explicamos que pues es desde el ancho, un ancho promedio de toda la superficie que potencialmente se va a ver afectada. Sí, porque como ya explicamos, la mancha no va a abordar geometrías específicas, es decir, no va a tomar la forma de un cuadrado, por ejemplo, o la forma de un círculo, o la forma de un rombo, o de un trapecio, ¿sí? Eso no toma en la naturaleza esas formas, ¿sí? Porque son formas regulares. Entonces, como no son formas regulares, no tenemos una fórmula específica para calcular el área. Estamos usando una fórmula genérica, que es lado por lado, entonces, si lo ve desde ese sentido, ¿sí? B por X. Entonces, necesitamos usar un ancho promedio, ¿sí? Entonces, aquí vamos a usar
esta fórmula que nos propone, que nos dice que el parámetro B, que es el ancho promedio, es igual a 0,5 por el BO más B1. Siendo BO el ancho en el punto donde se está dando la inyección y el B1 el ancho que nosotros más o menos consideramos que podría llegar a contaminarse. ¿De dónde sacamos este B1? Pues generalmente es el ancho del terreno, en este caso sería del ancho de la mecánica, ¿sí? Que potencialmente se vería afectado, ¿no? Si es que llegase a ocupar todo. ¿Sí? Como vamos a hacer un promedio general, pues más o menos estaríamos en eso, en ese sentido. Entonces aquí calcularemos B. B sería igual a 0,5 por B sub 0 más B sub 1. Entonces sería 0,5 por B sub 0, 0,5 metros y B sub 1, 3,5. 0,5 más 3,5 metros. Eso nos va a dar 2 metros, ¿no? Porque sería 0,5 más 3,5, 4 metros. Por 0,5, 2 metros. Ya tendríamos el parámetro B. Lo único que nos falta es el E, ¿sí? Entonces, de tablas, el E, que es la tasa de evaporación, o sea, qué tan fácil se evapora, en este caso, el aceite de motor. Eh, Tocaría ir a las tablas. ¿Dónde está? Aquí está suelo. Ese es de este de aquí. Si no, no tenía abierto. Entonces veamos. Aquí está E. ¿Sí? Tenemos la viscosidad de las sustancias y la tasa de evaporación. ¿Sí? Entonces, para el aceite de motor va de 5 a 12 por 10 a la menos 8 metros por segundo. ¿Sí? Esa es la tasa que nos está dando. ¿Sí? De 5 a 12 por 10 a la menos 1. Entonces, 5 a 12 por 10 a la menos 8. 5 a 12 por 10 a la menos 8. ¿No? Entonces, el E, ya no puedo hacer, va de 5 a 12 por 10 a la menos 8. Hay que tomar un valor. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a tomar un valor más o menos inicial, simplemente para hacer el cálculo. Tomemos de entre 5 y 12, tomemos la media. ¿Sí? La media 5 y 12, tomemos 8. 8 por 10 a la menos 8 metros por segundo. Porque como no nos da de dato, nos está dejando libre a la elección. Ahora, esa elección yo la estoy haciendo más o menos pensando, ¿sí? Entre 5 y 12, aceite de motor, ¿sí? Una mecánica general, pues sería bueno tener un valor conservador, o sea, una media entre los dos, ¿sí? Por eso estoy tomando ese valor. Podría tomar cualquier otro, ¿no? Pero debería aquí yo especificarlo, ¿sí? Necesariamente debería especificarlo. Bueno, Hugo, entonces debería especificarlo. Entonces yo voy a tomar ese valor, ¿sí? ¿Qué más me falta? De ahí no me falta nada, ¿sí? Entonces ya puedo hacer el cálculo. Entonces igual a 1 sobre H 0,02 por B, que es 2 dividido para G, que es 1. Si todo uso en las unidades que me está indicando aquí, en estas unidades, pues no voy a tener ningún problema. Y X me dice que sale en metros, entonces no hay problema.
E, 8 por 10 a la menos 8, más K, que sería 25 por 10 a la menos 5, por viscosidad del agua, 1 por 10 a la menos 6, dividido para viscosidad del aceite, 10 por 10 a la menos 6. Y todo esto hay que tener cuidado únicamente en el reemplazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, al rato que operemos, debemos usar las reglas de operación. Primero las divisiones, luego las multiplicaciones, al último las sumas. ¿Sí? Pero eso ya lo debe haber visto en matemáticas. La velocidad del contaminante, que es lo que calculamos, 5.42 por 10 a la menos 3. 5.42 por 10 a la menos 3 por el H, que es 0.02. Aquí este parece que es al cubo, pongámosle bien, a la menos 3. ¿Ya? Y con esto, pues, hay que calcular. Simplemente hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Si alguien me está siguiendo, si me equivoco, pues me ayuda. Porque, bueno, este cálculo puede confundir, ¿no? Por lo que está ahí dividiendo y todo. Entonces, lo primero que hay que hacer yo sería hacer esta parte, esta multiplicación, luego sumar con este, luego lo que me salga dividir para esto, luego lo que me salga sumarle esto y al final dividir 1 para lo que me haya salido en total. ¿No? Entonces hagamos eso. 25. Le aconsejo que haga usted, porque claro, estamos en formato online. No le puedo explicar yo cómo estoy haciendo. Simplemente le estoy dando las indicaciones. Entonces, sería buena idea que usted también esté haciendo este cálculo. ¿No? Entonces, esta partecita de aquí me da 2.5 por 10 a la menos 5. A eso le voy a sumar este factor de 8, más 8 a la menos 8, ¿no? Y a esto, que lo que me da a mí, que es 2.51 por 10 a la menos 5, le voy a dividir esta multiplicación. Dividido para 5.42 por 10 a la menos 3 por 0.02. Pum, pum. Ya. Al menos le voy a poner los parches, ¿no? Esto a mí me da 0.231. Eso lo voy a multiplicar por este factor de aquí. Le voy a sumar, mejor dicho, más 0.02 por 2, ¿no? Entonces todo esto a mí me da 0.27. Y ahí voy a dividir esto. Hagámosle así, ¿no? Insisto, sería buena idea que usted vaya haciendo. Yo voy a poner al menos las... Esto me da 0.271. Y si divido 1, divido para eso, me da 3,7. Sería 3.7 metros. Esa es la distancia que va a ir. Entonces, paso 3, calcular área. Y que, un favor, ¿le puede retroceder eso? Gracias, un ratito. Claro. Y insisto que tiene que tener un poco de cuidado porque, recuerde, para hacer estas operaciones que tienen tantas divisiones, multiplicaciones, primero hay que hacer esta división, luego hay que hacer esta multiplicación, luego lo que me salga hay que sumarle este factor, luego lo que me salga tocará dividir para esta multiplicación, eso me da 0.23. Y luego ese 0.23 habría que sumarle este parámetro de aquí, ¿sí? Y toda esa división me da 0.27. Y una vez que hago eso, divido 1 para 0.27, me da 3.7 metros. Ya, Inge, gracias. ¿No? Listo, entonces ahora, fíjese, ya hemos usado
esta ecuación, ahora usamos esta ecuación, ahora ya podemos calcular el área con esta ecuación. Entonces el área es B por X. ¿Mm? Entonces el área es B. El B es el mismo B de aquí, o sea, 2 metros. 2 metros por el X que acabamos de sacar, 3.7 metros. O sea, el área es de 2 por 3.7, 7.4 metros cuadrados. Por metro, ¿no? O sea, en pocas de esto, ¿sí? Pongámosle aquí. Aquí está la fuente de contaminación, o sea, el tanque o lo que sea. Pues esto más, pongámosle con, esto más o menos va a ser algo así. Es decir, se va a ir 3.7 metros con un ancho promedio de 2 metros. Y eso va a contaminar un área promedio de 7.4 metros cuadrados. ¿Ah? Y el paso 4, calcular el tiempo. El tiempo en el que se va a producir esta mancha. Y con eso lo podemos calcular con esta ecuación. Tiempo es igual a distancia para velocidad del contaminante. ¿No? Como aquí mismo, entonces sería la distancia 3.7 metros para la velocidad del contaminante, que es de, ¿dónde está? 5.42 por 10 a la menos 3. 5.42 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Fíjese, metro con metro se va a ir. Obviamente esto me va a dar en segundos. 3.7 dividido para 5.42 por 10 a la menos 3 me da 682. 682 con 7 segundos. ¿Sí? Pasémosle algo más apreciable, sabiendo que es horas o minutos, ¿no? A veces hasta días, si es que este número es muy grande. Creo que con minutos está bien, sabiendo que es 60 segundos, un minuto. Entonces, dividido para 60, 11.3 minutos. 11.4. ¿No? Y con eso ya tendríamos la caracterización completa de este derrame. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que voy a poner en rojo. Pum. Conclusión, ¿qué es lo que nos van a pedir, no? Chun, 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 chun. El 1 metro cúbico de aceite de motor alcanzará 3.7 metros de distancia desde el origen, ¿no? Desde el origen, o sea, desde la fuente de la cual se está derramando, ¿sí? Contaminando un área promedio de 7.4 metros cuadrados, que es lo que estamos calculando, en alrededor de 11.4 minutos. Eso es lo que nos van a preguntar, ¿no?
Entonces, si bien los cálculos están bonitos y todo eso, pues eso no le interesa al que nos pregunte, ¿no? El que nos pregunta, pues simplemente nos va a decir, bueno, cuánto va a extenderse, qué distancia, cuánta área va a manchar y en qué tiempo se va a producir. Todo este cálculo que hemos hecho así concienzudamente sirve para responder estas dos líneas. ¿No? ¿Alguna duda? Dije, no le puedo ver abajo lo que puse en conclusión, es que se me tapa, no sé, la pantalla. Déjenme ver. Ay, gracias. Se tapa la esta, ¿no se ve esto? Ya le pude ver, hija, gracias. ¿Sí? Ahí tal vez más. ¿Sí? Inge, Oh, aquí no le entiendo lo que dice. El origen contaminando un... así dice el 1 metro cúbico, porque recuerde, tenemos que todo Sí. responder lo que nos dice, ¿no? Se ha derramado Ajá. 1 metro cúbico desde este tanque. Entonces, después de hacer todos estos cálculos, la conclusión es que ese metro cúbico de aceite de motor va a alcanzar 3,7 metros de distancia desde la fuente, ¿sí? Desde el origen, Sí, contaminando. contaminando un área promedio de 7,4 metros cuadrados. ¿Sí? Y eso va a suceder en alrededor de 11,4 minutos. ¿Sí? Es toda la información que hemos sacado en una sola conclusión, que es lo que vamos a tener que dar. ¿Sí? Al que nos esté contratando o en el informe del Ministerio de Ambiente o lo que sea. Los cálculos no nos van a pedir, solo nos van a pedir, bueno, nos pedirán como anexo, ¿no? Entonces le dirá, bueno, ahí la conclusión es esa y el anexo de cálculo está en el anexo tal del informe del plan de manejo ambiental. ¿Bien? Pero este cálculo no se pone en el informe como tal. ¿Bien? Se pone solo. Inge, ¿Sí? en este caso, por ejemplo, que digamos nos piden que, o sea, que calculemos que, así como hemos hecho el ejercicio, ¿no? En Ajá. este caso, nosotros mismos nos toca medir, por ejemplo, el área contaminada. Claro, por eso es usted técnico. Ah, ya, Claro, por eso usted va a tener que ir o sea, tendría que ir a la mecánica, ¿no? Tendría que ir a la claro, mecánica y con la cinta métrica. Eso es lo que se hace, inspección. Sí, tiene que hacer una inspección, entonces va a tener que tomar la medida, va a tener que ir a ver la fuente, va a tener que ir a tomar los anchos, el ancho del terreno y a ver qué tipo de sustancia es, qué tipo de suelo, todo eso, pues se pone en su ficha de inspección y con esos datos luego ahí puede hacer el cálculo, cha, 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 o, y pues ya hace la conclusión, ¿no? Ahora, eso se hace a veces como potencial riesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, en los estudios de impacto ambiental usted tiene que definir impactos y potenciales riesgos, peligros y riesgos. Cuando tome la asignatura de estudios de impacto ambiental o evaluación de impactos ambientales, pues ahí va a ver esto. Pero usted siempre tiene que evaluar peligros y riesgos, ¿no? Entonces aquí el cálculo le valdría siempre que usted evalúe esto como un potencial riesgo. El riesgo de derrame, ¿sí? Siempre hay riesgos de derrame cuando almacena uno algo. Entonces, lo que tratamos de analizar es, bueno, si en el caso potencial de que se diera el derrame, ¿cuál sería el área afectada? Lo ideal sería que no haya derrame, ¿no? Por eso usted va a hacer el cálculo, o el cálculo le serviría en pocas. Aquí ya se ha dado el derrame, ¿no? Entonces, pues ahí ya no se puede hacer nada. Pero esto sería más bien como un acto preventivo, porque claro, usted, si aún no está el derrame, usted hace el cálculo sabiendo que la fuente está ahí con el riesgo de derrame, hace el cálculo de la zona, hace todo esto, ¿sí? Y lo que puede determinar es el área que va a tener que potencial de contaminación. ¿Para qué le sirve eso? Porque claro, usted en el plan de manejo ambiental, usted tiene que sí o sí destinar un protocolo, ¿sí? De acción en caso de daños ambientales.
Entonces, claro, usted ahí va a tener que decir si es que existiese un derrame, no si es que existe o el derrame, porque lo que la empresa no quiere es gastar dinero, pero lo que tiene que es prever. Eso es lo que le pide el MAE, ¿no? Para darle la licencia ambiental. Entonces, lo que usted tiene que analizar es en el caso potencial. Entonces, ¿qué va a hacer si ya se da el derrame? ¿Sí? Ahorita no se ha dado y lo que no quiere es que se dé. Entonces, pero si se llega a dar, porque uno nunca sabe. Entonces, ahí tiene que tener un plan de contingencia, se llama. Entonces, en el caso de que haya un daño ambiental producto de esta fuente, que se produzca un derrame, ¿qué va a hacer usted? Eso es lo que le va a preguntar el ministerio para darle la licencia, ¿no? Entonces, lo que el ministerio le revisa a usted para aceptar que usted tiene la capacidad de efectivamente manejar la empresa que quiere poner y darle la licencia o el permiso, es analizar en el estudio de impacto que usted demuestre que ya tiene todos los parámetros de evaluación de impactos posibles ya determinados y sabe lo que tiene que hacer en el caso de que que se llegue a dar alguno de esos siniestros, ¿sí? Que no se quiere que se dé, pero que se puede dar. Y que una ¿Sí? consulta, en lo que hizo en el ejercicio anterior de la hoja anterior, la verdad a mí no me sale lo que está ahí. No sé si estoy haciendo mal o qué. ¿Cuál de los dos números no le sale? El primero, Este, sí, ya, porque ahí estoy multiplicando a ver, 25 por 10 a la menos 5. no, primero haga la división. Ah, primero, Sí, ya, primero la división. 1 por 10 a la menos 6, 1, 6 1 10 a dividido la por menos 6 dividido para 10 por 10 a la menos 6. Eso le da 0,1. sí, 0,1. Ajá. Eso multiplique por 25 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Ay, espérame, ya. Ahí me sale 2,5 por 10 a la menos 5. Sí, 2,5 por 10 a la menos 5 le sale todo esto, Sí, ¿cierto? A eso ajá. le suma 8 por 10 a la menos 8. Ya. No es que yo estaba haciendo dividiendo para abajo. No, 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 Me faltaba no. sumarlo de acá. Ok. Sí, no. Sí, primero tiene que acabar lo del numerador, ¿sí? Aquí también primero tiene que hacer esta multiplicación del denominador y una vez que se tienen los dos valores puede hacer la división, Ah, 8 ¿sí? por 10. Entonces, ahí le sale esta parte de Y arriba, me sale 2. 2,508 por 10 a la menos 5. Sí, ajá. Y de ahí eso divide para esta multiplicación. Entonces tendría que poner dividido para, y ahí le puede poner como paréntesis en su calculadora, ¿no? Para que no esté ahí. Sí. Le puede poner esto entre paréntesis, dividido para 5,42. 5,42, 10 a la menos 3 por 0,02 entre paréntesis, cierra paréntesis, y eso le da 0,231. Ahí me da 9,2546. A No la le da 10 a la 5. esta parte de abajo. O sea, ya la división, todo. No, a mí me sigue dando 0 Solo la parte 5,42 por 10 a la menos 3 por 0,02. por 0,02. Ya, ahí me sale 1,084 por 10 a la menos 4. Solo la So- parte de abajo. Solo la parte de abajo. Ajá. ¿Ya? Ahora divida lo que teníamos acá arriba para Ah, eso que le ha dado. a ver, sería Y ahí le salió este. mm, no, no, Inge, me olvidé de anotar la cantidad que me salió. A la cantidad de arriba. Este, No, sí, eso le daba, yo tengo aquí, espérame. Eso es 2,508 por 10 a la menos 5. 2,508 por Sí, 10 a la menos 5. por 10 a la menos 5. La parte de arriba que calculó usted ya. Ya, ya. O Eso sea, dividido para el 1,80 ya. eso que usted calculó abajo.
O sea, esta parte de arriba que usted ya calculó bien es 2.508 por 10 a la menos 5. Y ahora la parte de acá abajo que usted Ah, está ya, ahí sí calculando. me sale. Sí, Sí, ahí ya le salió. Ya. 0.231. Eso es todo Sí, eso. sí, qué gracias. Ahora, a ese número tenemos que sumarle esta multiplicación. O sea, primero hay que hacer esta multiplicación, esta división, y de ahí sumarle Ahí me este, salía 0.4, 0.4, algo así. sí, 0.04. A eso 0.20. le sumamos este valor, y nos da 0.271. Sí, me Y, sale 0.271. ajá, y a eso, uno dividido para ese valor último, 0.271, y le da 37. Ahí sí ¿Sí? me queda, está bien. ¿Ya? Entonces, Gracias. listo, ¿no? Entonces, bueno, recuerde, tiene que tener chance de cuidado en esta cálculo. Entonces, lo que les decía, ¿no? Pues prácticamente esto le va a servir para un análisis potencial de lo que va a hacer usted en el caso del derrame, de lo que va a hacer la empresa, ¿no? En pocas. Entonces, lo que usted tiene que presentar al final del día, en el informe, en el estudio de impacto, o en el plan de manejo ambiental, o en el plan de contingencias, porque esto más bien sería una contingencia, o sea, en el caso de que haya un derrame de esta fuente, porque nosotros manejamos estas fuentes, entonces, ya hemos calculado en promedio cuál sería el área de derrame, cuánta distancia recorrería y en qué tiempo tendríamos nosotros para hacer algo. Entonces, fíjese que si usted le presenta eso al ente rector, en este caso sería el MAE, pues entonces a usted ya le demuestra que usted realmente tiene la capacidad de manejo de situaciones de contingencia y le van a dar el permiso, ¿no? Ahora, si usted va sin nada, pues no le van a dar nada. Entonces, claro, ahí, ante esto, como usted ya tiene bien especificado, todo esto son promedios, ¿no? No es que justamente se va a dar, pero ya le dan una idea a usted más o menos de el tiempo que tiene para hacer algo, el área que va a afectada y ahí plantear usted propuestas, ¿no? Entonces ahí puede plantear barreras, ¿no? Y decir, bueno, como no va a ser como casi 8 metros cuadrados, una distancia de 3.7, a la mitad de esto, o sea, 1.5, yo voy a poner algún dique, por ejemplo, para evitar que se siga transfiriendo el contaminante. Y en máximo 8 minutos ya tendría que salir una brigada de contención, ¿sí? Para sellar la fuga de la fuente y que no logre salir todo el metro cúbico, ¿sí? Sino que solo salga una parte. O cuestiones parecidas, ¿no? Ahí ya pues tiene que ver todo el abanico de posibilidades. Listo. Ese sería en el caso de un derrame puntual, ¿sí? Ahora, vamos el otro viendo, ¿sí? El otro que sería este, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de un derrame continuo? Entonces pongámosle aquí, pum, pum, y pongamos las ecuaciones que nos van a servir. Eso sería con el caso 2. Este chupo, ¿no? Nos vamos con este. Entonces nos dice ahora otro ejemplo, pero con el caso 2 dice. En la mecánica anterior nos dice que ahora el derrame es de 1 litro por segundo de aceite de motor. Entonces hay que ver la diferencia, ¿no? Aquí era 1 metro cúbico que se sale de golpe. ¿Sí? Aquí lo que dice es que se va a ver un derrame continuo de 1 litro por segundo de aceite de motor sobre un suelo de poca pendiente compuesto de arena gruesa con grava. La superficie del suelo está desnudo al ambiente de la mecánica, los datos a usarse son los mismos, ¿no? Es lo mismo. Lo único que nos ha cambiado es que ahora, en vez de ser 1 metro cúbico neto que se ha derramado, ahora es un flujo continuo de 1 litro por segundo de aceite. Entonces, ahora lo que nos va a preguntar es,
calcular el área promedio que se generará el derrame, pero fíjese que ahora ya nos da un tiempo, ¿no? Necesariamente nos tiene que dar un tiempo, porque como esto es un flujo, lo que nos, lo que vamos a necesitar es, bueno, ¿en qué tiempo quiere usted que yo haga el análisis? Porque como el contaminante está saliendo continuamente, pues yo necesito darme un valor puntual para decirle, en este tiempo va a pasar esto, en este tiempo va a pasar esto, en este tiempo va a pasar esto. E incluso lo que suelen pedir a veces, muy a menudo, es una tabla a tiempos distintos. O sea, ¿qué va a pasar a distintos tiempos? Entonces usted tendría que repetir el cálculo una y otra vez, a ciertos intervalos de tiempo para ir viendo más o menos el historial del derrame. En este caso nos está pidiendo a un tiempo específico de 10 minutos, dice. Calcule el área promedio del derrame 10 minutos después de haber empezado el derrame de 1 litro por segundo de aceite. Calcule el área máxima que se contaminará y la profundidad a la que se infiltrará el aceite. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a tener que usar el procedimiento de caso 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el procedimiento? Nos dice que aquí vamos a tener que calcular el valor G, o sea, igual, los metros cúbicos. Y para eso vamos a usar el tiempo que nos está pidiendo de realización del análisis, 10 minutos. Entonces, si usted multiplica el caudal de contaminación por el tiempo que nos está exigiendo, tranquilamente podemos calcular en ese tiempo, en esos 10 minutos, cuántos metros cúbicos de aceite se van a derramar. Y una vez que ya tenemos ese valor en metros cúbicos, y, o sea, ya no por tiempo, sino solo metros cúbicos de contaminante, podemos volver a usar el mismo procedimiento. ¿Sí? Por eso nos dice, calcule el área, la distancia y la velocidad del contaminante, del contaminante obtenido usando el G que ha obtenido a esos 10 minutos, usando las mismas ecuaciones del caso 1. Entonces vamos a tener que volver a hacer todo esto, o sea, usar este procedimiento, pero con el G que nos está indicando. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, paso 1, calcular G, o sea, los metros cúbicos de contaminante, a T igual 10 minutos. ¿Por qué 10 minutos? Porque ese es el tiempo que me está pidiendo que haga el análisis. Si fuera otro, calculo a otro. Entonces, G va a ser igual a Q por T, ¿sí? Según esta fórmula. Entonces, ¿cuál es el Q? El Q es este caudal, 1 litro por segundo. 1 litro por segundo por 10 minutos. Que hay un grave problema de unidades, así que voy a tener que ir transformando, ¿no? Entonces voy a transformar 1 minuto, 60 segundos. Minuto con minuto, me quedaría segundo con segundo. Y en los litros necesito pasar a metros cúbicos. Entonces, 1000 litros, 1 metro cúbico. Entonces, litro con litro y puedo hacer el cálculo. Sería 10 por 60 dividido para 1000. 0,6 metros cúbicos. ¿No? Ese es la cantidad de aceite de motor que en esos 10 minutos, con ese flujo, ¿sí? Van a derramarse. Y sobre esa base vamos a hacer el cálculo. Entonces, paso 2, calculo velocidad del contaminante. ¿Sí? Porque le recuerdo, ahora vamos a usar el mismo procedimiento que hemos hecho para el caso 1. Vamos a usar otra vez estas ecuaciones, porque ya tengo un valor G. ¿Sí? Ya tengo un valor G. Entonces, ya tengo, ya me salí. Entonces, vamos a tener que ir calculando, o sea, vamos a tener que repetir todo. Sería velocidad del contaminante, va a ser igual a, y ahí necesitamos la fórmula, entonces voy a tener que ir a la fórmula. ¿Sí?
que es esta. Y aquí voy a hacer algo para no perder mucho tiempo. Voy a pasarme las fórmulas, ¿ya? Porque si no, vamos a perder mucho tiempo. Entonces, ustedes ahí... Entonces, esa sería la fórmula. Y ya con los datos que tenemos, hagamos el cálculo. Es los mismos datos, ¿no? Porque es el mismo tipo, ¿no? La misma mecánica, el mismo sitio de motor, la misma superficie. Entonces, son los mismos Ks, Hs, Ns, Is. Eso va a ser lo mismo. Entonces sería el N 0.03 por H, el H 0.02 elevado a la 0.67 por el I. El I yo ya lo calculé, ¿sí? En el caso anterior. Es este. H por B. H sobre B, perdón. Era 5 por, déjame ver, 5 por 10 a la menos 4. Si no lo tuviera, pues tocaría calcularlo como lo calculamos en el caso anterior. Todo elevado a la 0,5. ¿Sí? Es I elevado a la 0,5 por viscosidad del agua, 1 por 10 a la menos 6. Viscosidad del contaminante, 10 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Son los mismos datos. Eso va a dar igual a, déjeme calcular, sería 1 a la menos 6 dividido por 10 a la menos 6 por 5 a la menos 4 elevado a 0.5 por 0.02 elevado a la 0,77 y todo dividido para 0.03. Entonces a mí me da 5.42 por 10 a la menos 3 metros por segundo. Ahora, fíjese que aquí obviamente nos va a dar la misma velocidad, porque es del mismo terreno, el mismo tipo de terreno, las mismas viscosidades, la misma inclinación. Entonces estos parámetros son iguales para ambos casos. Obviamente nos tiene que dar lo mismo. Entonces el contaminante va a migrar a la misma velocidad, ¿sí? Que hubiese migrado en el caso uno. Y con esto pues podemos calcular, pongámoslo en otro, paso 3, calcular X. E igual voy a pasarme la fórmula para no... Listo. Entonces aquí el X sí nos va a cambiar. ¿Por qué? Fíjese que todos estos valores son los mismos que en el caso uno, pero el G no. ¿Sí? Porque el G está atado a los 10 minutos que hemos calculado y con los 10 minutos nos dio 0.6 metros cúbicos. Entonces, esto nos va a dar diferente. Entonces sería X igual 1 dividido por H 0.02 por B. El B es el mismo, ¿sí? El mismo de acá sería 2 metros, ¿sí? B es igual a 2 metros. Dividido para G. Y el G, este sí es diferente porque es el G que hemos calculado
a los 10 minutos que nos pide hacer el análisis. ¿Sí? Porque recuerde, aquí el aceite está derramándose a 1 litro por segundo. Y nos está pidiendo hacer el análisis 10 minutos después de que esté eso derramándose. Entonces eso al final nos da, que a 10 minutos nos va a dar una cantidad de 0,6 metros cúbicos de aceite que se ha derramado. Ese es nuestro valor G. Entonces aquí va a ser 0,6. Más E. E ya lo tenemos. Es del mismo aceite. Entonces, aquí está. 8 por 10 a la menos 8. 8 por 10 a la menos 8. Más el K, que es 25 por 10 a la menos 5. Por viscosidad del agua, 1 por 10 a la menos 6, dividido para viscosidad del contaminante, 10 por 10 a la menos 6, dividido para velocidad del contaminante, que es esta, 5,42, por 10 a la menos 3, por el H, que es 0,02. Y aquí sí, pues vamos a tener que calcular, ¿no? Entonces, igual, hay que ir paso a paso, ¿no? Primero esta división, luego esta multiplicación, luego esta suma, luego dividido para esta multiplicación, luego sumamos con esto y dividimos 1 para lo que nos salga. Entonces, hagámosle así. Sería 1 por 10 a la menos 6 dividido para 10 por 10 a la menos 6 por 25, 10 a la menos 5 más 8 a la menos 8. Entonces, igual, fíjese que esto nos va a dar lo mismo, ¿no? Que en el caso anterior, porque son los mismos números. ¿Sí? Esto nos va a dar lo mismo. El que va a cambiar es esto. Y luego la suma. Y la división también nos variará algo. ¿Sí? Pero para comprobar está bien. 5,42 y es de la menos 3 por 0,02. Pum, pum. Listo. Más 0,02 por 2 dividido para 0,6. Y 1 dividido para 11. A mí me da ahora 3,36 metros. Eso es lo que va a avanzar. ¿Ya? Y con eso ya puedo calcular el paso 4, sería en este caso, calcular A. Con la fórmula que ya conocemos. A es igual a B por X, o sea, es igual a 2 metros por 3,36 metros. O sea, 2,2 por 3,36. En este caso va a ser de 6,72 metros cuadrados. ¿Ah? Entonces, esa sería la respuesta a 10 minutos. ¿No? Que más o menos es parecido a esta, ¿sí? Porque recuerde que en el caso 1, el tiempo que calculamos en el que se va a dar el derrame es de 11,4 minutos. Aquí en este ejemplo de contaminación continua, a los 10 minutos, que es casi el mismo tiempo, más o menos está afectando la misma área. ¿Sí? Característica en este caso del aceite de motor. Habrá contaminantes que no hagan eso y que contaminen más, si es con flujo, contaminen menos. ¿Sí? Pero en este caso nos está dando este factor. Ahora, ese sería el área promedio después de 10 minutos. Aquí nos pide calcular otras cosas. Nos dice calcular el área máxima que se contaminará y la profundidad a la que se infiltrará el aceite, ¿no? Eso lo vamos a resolver con estas otras ecuaciones. ¿Mm? Esta que dice A max y X max. A T infinito. Ahora hay que explicar qué es eso. Como les insisto, en este caso,
como es un flujo que se está dando en el tiempo constante de 1 litro por segundo, ¿sí? Nos está pidiendo como un primer corte a 10 minutos, pero podría también habernos pedido a 20, o a 30, o a 40, o a 50, etcétera. La lógica nos indica que mientras más tiempo pase, si no se contiene el derrame y el derrame sigue a 1 litro por segundo, claro, más aceite va a salir y más área se iría contaminando. Entonces, este cálculo de estos dos parámetros máximos, ¿sí? Área máxima y distancia máxima, están definidos usando como criterio, bueno, si yo le dejase nomás que el derrame continúe sin hacer nada, es decir, yo no hago nada, veo que el derrame está ahí, pero no hago nada. Al final, ¿sí? Al final, ¿qué área sería la que se va a contaminar? ¿Qué distancia es la que ese contaminante va a recorrer? ¿No? Y entonces es ese concepto que les estoy indicando de, bueno, si yo no hago nada, ¿qué pasaría? ¿Cuánta área se contaminaría? ¿Cuánta distancia recorrería? Eso que yo les estoy indicando en palabras, matemáticamente hay que darle algún significado. Y el significado que se le dio a ese concepto que le digo, es decir, yo no hago nada y quiero ver qué pasa al final. A ese concepto se le definió como darle un tiempo infinito al derrame para que continúe. ¿Sí? Y eso es obvio porque, claro, si yo le pongo aquí un tiempo infinito y yo paso a esta fórmula, ¿sí? Para un tiempo infinito, es decir, un tiempo tremendamente grande, pues el valor de G, es decir, los metros cúbicos que yo tendría derramados, también serían infinitos. Y eso a su vez me va a permitir calcular, pues, áreas máximas, no digo infinitas en ese caso, y distancias máximas, tampoco digo infinitas. ¿Por qué? Si bien estos parámetros son infinitos, ¿sí? El tiempo, y en este caso, si yo hiciese el cálculo de G, también sería una cantidad de aceite de motor infinito, pero en las fórmulas, ¿sí? No hay cómo meter infinitos. Además que estas fórmulas, si usted se fija, estas fórmulas, si usted se fija, aquí si usted pone un valor infinito, esto se anula. ¿Sí? Aquí usted puede ver claramente. Le vuelvo a indicar. Si usted pusiese aquí un valor de G, una cantidad de contaminante extremadamente grande, infinita, o sea, números enormes de metros cúbicos de contaminante, este parámetro, ¿sí? Se haría cero, ¿sí? Porque sería un número pequeño dividido para un parámetro extremadamente grande. ¿Sí? Por ejemplo, sería dividir 1 dividido para 10 millones, por ejemplo. ¿Sí? 1 dividido para 10 millones le da 0.0000001. O sea, esto se anularía. Entonces, la fórmula, ¿sí? Esta fórmula no está atada a la cantidad de contaminante, está más bien atada a las propiedades del contaminante y a las propiedades del suelo sobre el cual se está dando el derrame. Porque hay una cuestión, ¿eh? Y usted habrá visto, un contaminante también puede irse infiltrando en el suelo o evaporando. Entonces, en cierto punto, a partir de cierta distancia, que voy a poner aquí más o menos para que me entienda. Entonces, por ejemplo, si aquí está el derrame, la fuente, pues y usted comienza o se está derramando el contaminante, pues bueno, hasta cierto punto va el contaminante tranquilamente contaminando todo lo que encuentre. Pero va a llegar cierto punto para T mucho, 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 muy grandes, ¿sí? Que el contaminante como que ya no va a tener la fuerza por las propiedades del suelo para seguir migrando. Entonces va como que va a volver a angostarse y en algún punto pues ya va a terminar, o sea, ya no va a migrar más allá, o sea, a tiempo infinito ya no hay,
¿sí? No hay contaminante. ¿Por qué? Porque claro, aquí ya entra en juego otras propiedades. Por ejemplo, si la distancia es muy grande o si el área es muy grande, pues tiene un área muy grande enfrentada al clima. Y el clima que va a hacer es va a empezar a evaporar el contaminante y entonces no es que no va, porque la pregunta sería, bueno, pero si está saliendo gran cantidad de contaminante, debe ir a alguna parte. Sí, pero ahí ya va a empezar a irse a los otros recursos. Por ejemplo, por evaporación, va a empezar a irse a la atmósfera. Y mientras más grande el área, más contaminante se va a evaporar. O más contaminante se va a infiltrar en el suelo y se va a ir a los mantos freáticos. ¿Sí? Entonces, a pesar de que la lógica nos indique que, bueno, pues si hay una cantidad infinita de contaminante, debería haber una área infinita de contaminada. No, porque si eso pasa, bueno, primero que no hay una cantidad infinita de contaminantes, ¿no? En algún punto se tiene que acabar, porque debe estar almacenado en algún punto que necesariamente tiene que acabarse en algún tiempo. E independientemente de eso, pues también van a entrar en juego, después de un tiempo determinado, los otros recursos que también van a ir absorbiendo esa cantidad de contaminantes. No le van a permitir que siga transfiriéndose. ¿Sí? Por eso es que no vamos a tener ni áreas máximas, ni áreas infinitas, ni distancias infinitas. Lo que sí vamos a tener es áreas máximas, es decir, para este contaminante, por ejemplo, para el aceite motor, ¿hasta dónde llegaría si yo no hago nada? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces sería paso 5. Pues vamos a calcular el área máxima. A t infinito. Y esa la vamos a calcular con esta ecuación de aquí. Esta está pequeñita, así que sí la voy a poner. Sería Q dividido para E más K por viscosidad del agua sobre, ya me olvidé, Q dividido para E más K por viscosidad del agua para viscosidad del contaminante. Entonces sería Q. El Q que nos está dando es de 1 litro por segundo, pero hay que usar el Q en metros cúbicos, recuerde. Entonces sería 1000 litros, 1 metro cúbico. Dividido para el E. El E, ¿cuánto era? El E es 8 por 10 a la menos 8. Es la tasa de evaporación, como le indico. Aquí lo que va a entrar es el juego. De todo lo que está derramándose, alguna parte se va a evaporar y otra parte se va a infiltrar, que es este otro parámetro. Entonces sería 8 por 10 a la menos 8 más K. El K es de 25 por 10 a la menos 5. Y por las viscosidades. 1 por 10 a la menos 6 dividido para 10 por 10 a la menos 6. Entonces, con esto nos quedaría 8e a la menos 8. No, 8e a la menos 8. No, no, ya me equivoqué. Igual, primero hay que hacer esto, luego sumarle este valor y luego dividir esto para lo que nos dé. Entonces sería 1e a la menos 6 dividido para 10e a la menos 6, 0.1. Me da esta división. Por 25e a la menos 5. Esto me da 2.5 por 10 a la menos 5, sumado 8e a la menos 8. Ya me da todo esto, me da 2.508 por 10 a la menos 5. Y ahora sí hago la... ¿ya? Entonces, esto dividido para lo que me dio, me da 39.9 metros cuadrados. Ese sería el área máxima que, entre comillas, a tiempo infinito, si usted no hace nada, contaminaría. ¿Ah?
Más allá de eso, ya la evaporación del aceite, sí, o sea, más allá de esta área, la evaporación del aceite y la infiltración del aceite van a sobrepasar la capacidad del aceite para seguir migrando en distancia, ¿sí? Ahí va a empezar a migrar en atmósfera y en subsuelo. Y también podríamos calcular ahora el paso 6, calcular la distancia máxima a t infinito. Con la otra fórmula, x más es igual a la raíz de a max sobre 2. La raíz de a max sobre 2. Entonces sería la raíz de 39,9 sobre 2. ¿Sí? Porque ese es el área máxima. Entonces me da 39,9 dividido por 2. Pongámosle aquí. Es la raíz de 19,95. Y eso, la raíz cuadrada, 4,5 metros. ¿No? Y por último, nos pide calcular la profundidad a la que se infiltrará el aceite, que sería con esta ecuación de acá. Y depende del tiempo, ¿no? En este caso sería a los 10 minutos nuevamente. Calcular la profundidad. A t igual 10 minutos. ¿No? A t infinito no tiene sentido porque igual daría una profundidad infinita. ¿Sí? Lo que sí es cierto en parte, ¿sí? Eso es cierto en parte. Entonces z es igual a 1,1 por k por t. 1,1 por estos números que no parecen 1,1 sino 11, déjenme arreglar. Sería 1,1 y qué sé yo, 1,1, aquí 1,1 por k, que era 25 por 10 a la menos 5. Recuerde, el parámetro K es la tasa de infiltración de este contaminante, no es específico de cada contaminante, por 10 minutos. Pero recuerde, bueno, aquí sí pongamos las unidades. Sería 1,1 por K, 25 por 10 a la menos 5. ¿Qué unidades tiene K? Metros por segundo. Y recuerde, eso está aquí. De este parámetro, K, intensidad de infiltración al suelo en metros por segundo. O sea, qué tan profundo cada segundo ese contaminante va a tratar de meterse en el suelo. Bien, por tiempo a los 10 minutos, pero aquí tenemos segundo minuto, entonces hay que transformar un minuto, 60 segundos. Minuto con minuto, segundo con segundo, y tenemos la tasa de profundidad en metros, que sería 1,1 por 25 a la menos 5 y por 10 y por 60. Es decir, 0,165 metros. Eso es lo que este contaminante a los 10 minutos va a lograr meterse en el, eh, en el suelo. ¿Sí? Eso es lo que este contaminante va a lograr meterse en el suelo. Ahora, algo les iba a decir que me quedé. Chan, 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 ¿qué era? Ah, sí, sí.
El z a tiempo infinito, o sea, es decir, la profundidad de tiempo infinito. Si usted aquí reemplazaría el tiempo infinito, le daría un z infinito, es decir, una profundidad infinita. Eso tiene su sentido en cierta parte. ¿Sí? Si bien no hay profundidad infinita, porque claro, no existen distancias infinitas, tiene sentido desde el punto de vista que la tasa de infiltración, es decir, que el contaminante se meta en el subsuelo, ¿no? Entonces aquí es donde le digo, si bien el Z está para abajo, ¿sí? Si bien aquí no tendría mucho sentido que a tiempo infinito haya zetas infinitos, sí lo tiene, matemáticamente no tiene sentido, eso sí es verdad, pero sí lo tiene desde un punto de vista lógico, ya real. ¿Por qué? Porque el contaminante va a llegar hasta un Z, ¿sí? Y en tiempo infinito, en algún punto va a tener que toparse con los mantos freáticos. Y ahí es donde el contaminante se va a disolver en los mantos freáticos, en el agua de los mantos freáticos, y se va a ir a contaminar los cuerpos de agua. Entonces, fíjese que esta pérdida, este arrastre, esta pérdida, prácticamente equivale a que usted esté perdiendo el contaminante en profundidad. Porque claro, llega a una profundidad determinada donde encuentra el manto freático y de ahí se pierde. Entonces, como que realmente darle un tiempo infinito significa que ya ha logrado ese contaminante llegar a los mantos freáticos y viajar con el agua de ese manto freático y perderse para llegar a los cuerpos de agua ya que estén más allá. ¿Ya? Entonces, por eso le indico que si bien la profundidad a la que logre infiltrarse un contaminante, si calcula a tiempo infinito, porque la fórmula matemáticamente le da para eso, ¿sí? Porque es 1.1 por K por T, entonces aquí T también podría usted calcular un Z máximo, pero aquí el Z máximo sí le va a dar infinito, entonces matemáticamente no tiene sentido porque no hay profundidades infinitas, no hay distancias infinitas, pero en la realidad sí tiene un concepto lógico. Es decir, que en algún punto el contaminante va a alcanzar los mantos freáticos que están a cierta profundidad, más o menos profundos, pero en algún punto los va a alcanzar y se van a perder. Es decir, van a dejar de estar en el suelo y se van a ir con el agua del manto freático. Entonces, prácticamente decir que a tiempo infinito va a alcanzar una profundidad infinita, lo que quiere decir en la realidad es que ya ha dejado de estar dentro del suelo y se ha ido con el agua de los mantos freáticos. ¿Sí? Eso más o menos equivaldría a, en la realidad, decir que el Z a tiempo infinito, ¿cuál sería la profundidad o el valor de ese Z? ¿Ya? Entonces, como insisto, matemáticamente no tiene mucho sentido, ¿sí? O sea, no tiene sentido que usted aquí aplique un tiempo infinito para calcular un Z infinito, un Z máximo, porque le va a dar zetas infinitos, pero eso en la realidad lo que le indica es que usted le está dando suficiente tiempo al contaminante para alcanzar los mantos freáticos. Y los mantos freáticos pues ya dejan de pertenecer a la matriz del suelo, ¿sí? Porque recuerde, el suelo solo llega hasta cierto punto donde hay la roca madre o los mantos freáticos, ¿sí? Los mantos freáticos ya no pertenecen netamente al suelo y nosotros solo estamos analizando contaminantes que se están distribuyendo dentro del suelo, dentro de su matriz. Entonces, una vez que alcanza una profundidad en la cual ya pasa el perfil del suelo, ¿sí? Pues ya se está perdiendo del suelo, literalmente. Es contaminante y eso equivaldría, en pocas palabras, a que usted le ha dado una profundidad infinita a ese contaminante, ¿no? Entonces, esos serían los dos casos, ¿no? Esos serían los dos casos. Aquí la conclusión, igual, ¿cuál sería? Entonces, aquí equivaldría que a los 10 minutos, ¿sí?
se van a derramar 0,6 metros cúbicos de aceite de motor que van a alcanzar 3,36 metros de distancia en promedio, contaminando un área promedio de 6,72 metros cuadrados. Y si no se hace nada, si no se hace algo para remediar ese derrame, para parar ese derrame, el área máxima que se podría contaminar es de 39,9 metros cuadrados y la distancia máxima que se podría alcanzar es de 4,5 metros, con una profundidad a esos 10 minutos de 0,16 metros. ¿No? Esa sería, pues, lo que nos darían nuestros cálculos. Ponemos esto, ¿no? Entonces, eso sería con ambos casos, ¿ya? Con el caso 1, con derrames puntuales, con el caso 2, derrames continuos. Y claro, eso depende del tipo de contaminante, como obviamente, pues usted puede ver. ¿No? No va a ser lo mismo aceite de motor que gasolina, que diésel o que benceno, ¿sí? Etcétera, porque tienen distintas propiedades, ¿sí? Por ejemplo, el benceno se evapora mucho más rápido, entonces por más alto que sea el derrame, la evaporación va a ser muy fuerte y no va a alcanzar muchas distancias. No así el petróleo, por ejemplo. El petróleo, dependiendo de qué fracción sea, no se volatiliza muy rápido y no penetra muy rápido en el suelo. Entonces, ese sí podría alcanzar grandes extensiones del suelo. Todo depende de estas propiedades, ¿no? Que son específicas de cada sustancia. Eso sería, ¿no? Bueno, y aquí le pone otro ejemplo, ¿sí? Le dice, es un ejemplo correspondiente al caso 2, ¿sí? A un derrame continuo. Entonces le dicen, en una refinería se produce un derrame de 0,5 litros por segundo de los tanques de almacenamiento de gasolina sobre un suelo de pendiente media compuesto de arcilla compuesta. La superficie del suelo está desnuda al ambiente de la refinería. Los datos a usarse tomados de las tablas pueden ser el K, el H, el N. Entonces nos pide calcular el área promedio que generará el derrame 10 minutos después de haber empezado, calcular el área máxima que se contaminará y la profundidad a la que se infiltrará el aceite. Y aquí nos están dando el perfil frontal y el perfil superior, ¿sí? Con el B sub 0, el B sub 1. Y bueno, aquí ya les da la respuesta, ¿no? Para que compare, supongo yo, con los cálculos que usted haga. Entonces, por ejemplo, aquí han calculado a los 10 minutos el área contaminada será de 15 metros cuadrados, va a alcanzar una distancia de 9,37. Fíjese que aquí la gasolina es muy rápido, se mueve, ¿no? Se mueve muy rápido y en 10 minutos va a alcanzar casi 10 metros, comparando con el aceite de motor, que no llega ni a los 5, ni a los 4, creo. 3,3 me parece que sacamos. Pero va a contaminar un área un poco más pequeña. Se va a ir a tantos metros, ¿sí? Por ejemplo, mire, 9,9 por 10 a la menos 5 metros, o sea, es decir, no va a lograr penetrar mucho, porque es gasolina y la gasolina se evapora muy rápido. ¿Sí? Entonces apenas logra penetrar unos cuantos milímetros en la superficie. ¿Sí? Si usted no hace nada para remediar, aquí nos dice que el área máxima que va a contaminar con 0,5 litros por segundo ahí continuamente saliendo sería de hasta 67 hectáreas. Esto ya está bastantito, pero pasa, ¿no? El petróleo es algo problemático, por eso es que los derrames de petróleo son bien complejos, contaminan mucho, y una distancia máxima de 577,3 metros. ¿Sí? Es decir, si usted no hace nada, en este caso la gasolina sí puede viajar, pero distancias bastante amplias y contaminar áreas muy grandes. ¿Ya?
Y ese sería este capítulo. Ese sería este capítulo. Que creo que con este acabamos la unidad 2, me parece. Mecanismos. Entonces, la unidad 1 está completa. La unidad 2, que es la que estamos viendo. Contaminación del suelo. Acabamos de completar mecanismos de transporte de contaminantes. Bueno, ha habido un video de derrame de petróleo en Esmeraldas. Bueno, para que usted vea, ¿no? Lo puede ver en su casa, pero para que vea que los derrames de petróleo y dentro del petróleo están las fracciones de gasolina, diésel, queroseno y todos, sí tienen la capacidad de viajar grandes distancias y contaminar grandes áreas, porque claro, tienen estas propiedades, características, ¿sí? Se infiltran poco, se evaporan mucho, viajan bastante por la superficie del suelo, ¿no? Eso sería. Entonces, con eso acabaríamos estas tres primeras, esta unidad y las tres primeras semanas. Entonces, igual, bueno, aquí está el examen que lo tiene que dar hasta el domingo. Y claro, voy a necesitar alguien que me firme el seguimiento, ¿sí? Entonces, no sé quién va a ser en este grupo la persona que firme la hoja de seguimiento. ¿Quién me puede ayudar con Sí, eso? sí, me puede enviar porque la vez anterior yo también le firmé. Ah, ya. Gracias, Nidia. Entonces, el lunes, ya una vez que ya le suba esto, le paso a usted para que me pueda dar firmando y me la regrese, ¿ya? Listo. Sí. Entonces, ya para hacerle con lo del día de hoy, le subo y para que me ayude con la firma. Y bueno, el lunes empezaríamos con la unidad 3 ya contaminantes específicos. Entonces, vamos a ir viendo cada contaminante. ¿Sí? Y luego, pues ahí la unidad 4 que es la más larga, ya que son técnicas de tratamiento, normativa legal y que es algo así medio pesadito. Pero bueno, entonces vamos con la asistencia del día de hoy. No estamos todos. ¿Qué pasaría? Entonces, Hugo dijo que tenía que ausentarse. Nidia sí está. Adriana, tal vez. Vale, Adriana no está. Johnny, ¿sí está? Presente, Inge. ¿Cómo está? Alejandra, ella sí está, creo. Sí, Alejandra sí está. Ya me mandó el chat. Listo, Alejandra. ¿Alguien sabe, Adriana, tal vez? Si tenía problemas de Mm, conexión. sí. No, ay, no, no sé, a mí no me ha dicho nada, Adrián. No, sí, sí me indica problemas. Bueno, ahí vamos viendo si ojalá no tenga problemas. Listo, chicos. Entonces, bueno, estamos avanzando bastante bien. Entonces, recuerden hacer el examen, que sería lo que les toca para el día domingo, ¿ya? Entonces, sin más, pues quedaríamos ahí y nos veríamos el día lunes. Entonces, que tengan Inge, buen... ¿Sí? una consulta, disculpe. ¿Cuál? En el examen ¿está todo el contenido de la unidad uno y 2 o algún contenido en específico, solo la unidad uno de pronto, la mitad de la 2 o todo la uno y la 2? Ya que justamente terminamos la 2 hoy día, ya pues, como es hasta el domingo. Son preguntas de toda la unidad uno y 2. Sí, eso sí, no,
no se evalúa todo. De la unidad que Perfecto. acabamos de ver, debe haber algún ejercicio. Si es de, o es de esto de cálculo de áreas de derrame, o es de cálculo de fertilizantes o cálculo de porosidad, pero sí debe haber algún cálculo de eso. Tocaría, tocaría igual que en balance, por ejemplo, resolver el ejercicio para subirle o netamente habría No, que escoger alguna respuesta del ejercicio. no, sí, ya están ahí las respuestas para que escoja. Usted tendría que hacer el cálculo y de ahí escoger la respuesta respectiva. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Eso es entonces, chicos. Nos vemos el día lunes. Entonces, buen fin de semana, chicos. Suerte y que pasen bien.